lo que más conocemos y el deporte que más atención se da en el país, que es el fútbol. Ustedes saben, en el fútbol profesional existe una temporada de torneo, ¿no?, del fútbol profesional boliviano. Luego, posteriormente, hay lo que es, si clasifican, por ejemplo, a un certamen internacional, es como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Entonces, hay también esas etapas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tiempo, el periodo y demás en que no hay torneo, ¿no? O el peor de los casos, ¿qué va a pasar con esos casos en los cuales se ha suspendido el fútbol profesional por un determinado periodo por esto del coronavirus, ¿no? Luego tenemos otras ramas, por ejemplo, el atletismo, ¿no? El atletismo no es que pues los 365 días del año existen eventos deportivos de atletismo en el país, ¿no? Existirán únicamente 2 o 3 veces al año. Entonces, ¿qué pasa con ese deportista profesional? ¿Qué pasa con su salario? Con, con su tiempo de trabajo, cómo se le paga, cómo se calcula su salario. Entonces, todas esas situaciones son bastante sui generis del deporte, ¿no? Entonces, el marco legal que tenemos es el Decreto Supremo 23.570 del 26 de julio de 1993. Y este artículo, puse acá desde el artículo 4, pero les hablo del artículo 1 al 3, nos habla de los elementos de la relación laboral y nos dice, hay relación laboral cuando hay, primero, subordinación y dependencia. Cuando hay subordinación y dependencia, cuando hay relación de mando, cuando hay obligación del trabajador de acatar órdenes, cuando hay la facultad de impartir mandatos del empleador y del trabajador de cumplir esos mandatos. Segundo elemento, cuando hay prestación de trabajo por cuenta ajena. Es decir, cuando los beneficios del trabajo van a parar al patrimonio de otra persona, de un tercero. No de uno mismo, sino de un tercero. Y el otro elemento es cuando hay remuneración o salario, en cualquiera de sus formas. Es decir, si se paga un sueldo o salario en cualquiera de sus modalidades, ya sea por día, por semana, de manera quincenal o de manera mensual, ¿no? Entonces, de eso nos habla este Decreto Supremo 23.570, de esos elementos de la relación laboral. Y en el artículo 4 nos dice, se establece que de acuerdo con los artículos precedentes, lo que les mencionaba antes, los artículos precedentes nos habla de los elementos de la relación laboral y nos dice, de acuerdo con los artículos precedentes, se hallan dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones complementarias los deportistas profesionales en cualquier rama del deporte. Ojo, tenemos ramas del deporte, no únicamente el fútbol, es lo que tutela, ¿ya? También tutela lo que es básquetbol, voleibol, el futsal, natación, ¿no? Entonces, absolutamente toda situación en la cual exista lo que es el deporte, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que no regula esta ley? Obviamente, los deportes extremos, ¿ya? Como sea el parapente, montañismo, el automovilismo extremo, las carreras de autos, ¿no? Esos son deportes que no están regulados, no están amparados por ninguna ley, ni siquiera el Código de Seguridad Social. Por ejemplo, el Código de Seguridad Social excluye los deportes extremos del ámbito de aplicación. Por ende, también están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, ¿no? Porque son aspectos que no están tutelados por la norma, ¿no? Entonces, todo deporte y demás sí está tutelado, siempre y cuando no sea deporte extremo, ¿no? Entonces dice, en cuyo caso el contrato de trabajo debe constar obligatoriamente por escrito y con intervención de las autoridades administrativas del trabajo. Entonces, en el deporte de cualquier rubro,
necesariamente tiene que haber contrato escrito, obligatorio, es obligatorio. Y segundo ese contrato, tiene que intervenir las autoridades administrativas del trabajo, es decir, la autoridad encargada del visado o refrenda de contratos, conforme al 22 de la ley, ya, de la Ley General del Trabajo. Entonces, hay que, pero, aclarar que la Ley General del Trabajo aplica a este sector siempre y cuando haya los elementos de la relación laboral. Porque puede que no existan los elementos de la relación laboral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona por cuenta propia se desenvuelve en el deporte? Y hay casos, hay casos. Por ejemplo, en nuestra familia nosotros tenemos una persona que se dedica al ciclismo, ¿ya? Él en este caso no tiene un empleador específico, él de manera independiente consigue auspicios, ya sea públicos, privados, se mueve, se moviliza, consigue auspiciadores y demás, y esos auspiciadores le financian sus equipos, su ropa de trabajo, su ropa, sus implementos deportivos y demás, y todas las ganancias las percibe él. Entonces, en este caso, no hay elementos de la relación laboral porque hay un trabajo por cuenta propia. Pero diferente es la situación cuando, en este caso, es un club, una asociación o, en el peor de los casos, una institución privada que se beneficia de las utilidades que genera este deportista. Les doy ejemplos. La ley del deporte, que más adelante vamos a ver el número de la ley y las características que tiene, nos habla, por ejemplo, de quiénes son los sujetos del deporte y nos habla de los clubes, nos habla de asociaciones departamentales, asociaciones municipales, nos habla de las federaciones departamentales y nacionales de deporte en los diferentes rubros. Entonces, cuando en este caso estas instituciones son las que por su cuenta auspician a un deportista, dándole los implementos, pagándole un salario, y ellos son los que se benefician de los eventos deportivos que realizan. Entonces, en este caso ya estamos hablando de un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, el trabajo por cuenta ajena es cuando el beneficiario es un tercero, ¿no? Es cuando la inversión está por cuenta de un tercero. Es cuando las pérdidas también y los riesgos están por cuenta de un tercero, ¿ya? Entonces, es bien importante que definamos para quién trabaja el deportista, si es cuenta propista o si trabaja por cuenta ajena para una asociación de deporte, ¿no? Hay asociaciones municipales, reitero, hay clubes deportivos, ¿no? Hay un sinfín de instituciones. Entonces, si es un club, por ejemplo, el que está contratando, en este caso, sí estamos hablando de aplicación de la Ley General del Trabajo. Ya, en ese caso, no aplica el Código Civil, peor aún el Código de Comercio. Aplica la Ley General del Trabajo con las particularidades propias de este tipo de relación, como es el deporte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la remuneración? En este caso, dice, por ser un contrato especial, la remuneración tiene que ser mensual y también tiene los demás beneficios. Dice, la remuneración estipulada y contenida expresamente en el contrato, o sea, primero es obligatorio el contrato, ¿no es cierto? Dice, la remuneración deberá efectuarse en forma mensual y con derechos y beneficios establecidos por la legislación laboral. ¿A qué beneficios nos hablamos? Indemnización por tiempo de servicios luego de 90 días de trabajo, 1. Vacaciones luego de un año ininterrumpido. Bonos de antigüedad a partir de los 2 años de trabajo, ¿no es cierto? Lo único que se exceptúa, es decir, que nunca van a ganar ellos, son el pago de horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la prestación de este servicio es que no están sujetos a un horario determinado. Y esa es la característica de este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo, si no hay competencias, si no hay
actividades y demás, por su naturaleza, obviamente ellos no van a trabajar los 365 días del año, ¿no? ¿Por qué? Porque depende su trabajo de que justamente existan estos eventos deportivos. Entonces, en tanto y en cuanto no hay eventos deportivos y demás, ellos no están obligados a trabajar. ¿Pero qué estarán obligados a hacer? Estarán obligados a entrenar, a ir a las prácticas, a cuidarse físicamente, ¿no? Entonces, este trabajo, la naturaleza de ese trabajo establece que sí o sí tienen derecho a una remuneración mensual, a un haber básico, independientemente trabajen o no trabajen, independientemente estén activos una temporada y estén inactivos en otra temporada. No interesa, sí o sí tienen que tener un salario fijo y acumular antigüedad. Entonces, por eso no se paga horas extras, porque habrá algunas etapas, por ejemplo, cuando hay eventos deportivos como que demandan bastante inversión de tiempo. Obviamente el deportista estará pues 24/7 enfocado física, mental, psicológicamente en la competencia. Entonces, en ese caso, en cierta manera se compensa todo el periodo que pudo haber estado inactivo, al establecer la ley que no tiene derecho a pago de horas extras. Entonces, en este caso, la jornada es diferente. No hay un horario de inicio y un horario de finalización, ¿no? Eso puede ser de acuerdo a las circunstancias. Puede que en un año se haga un cronograma en coordinación con el Ministerio de Deporte y demás. Por ejemplo, hay diversas actividades. En atletismo, por ejemplo, hay los Juegos Plurinacionales, hay, por ejemplo, Juegos Departamentales, hay campeonatos nacionales, inclusive internacionales. Entonces, de acuerdo a ese cronograma, pactarán la jornada, ¿no? Por ejemplo, una jornada previa, por ejemplo, a un campeonato, establecerá entrenamientos que puede hacer, por decir, de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, pactarán una jornada de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, no se paga horas extraordinarias a este tipo de personal del deporte. En cuanto al salario, no constituyen parte del salario las primas, los premios y cualquier otra forma de gratificación o estímulo, ¿no? En unos casos que el gobierno, por ejemplo, les da premios, les dice, mira, si tú ganas una medalla, te voy a dar $5,000, por decir, o $10,000. Entonces, ese monto no constituye parte del salario, es una retribución extraordinaria, adicional, y demás que conforme a la ley del deporte, inclusive, está libre de tributos. No se paga tributos porque es un incentivo al deporte, es un premio. Entonces, está libre de todo tributo, toda contribución, y eso no es parte del salario. Es una retribución, un premio adicional, un estímulo para fomentar el deporte. Luego, los periodos de inactividad del trabajador por causas no imputables a la persona, así como las resultantes de lesiones, no darán lugar a la disminución del salario estipulado. Y esto es bien importante. En la época que estamos actualmente atravesando por el coronavirus, ha habido suspensión de unos juegos que tenían que haberse desarrollado, ¿no? Se han suspendido a nivel nacional. En octubre va a haber otros que están viendo de que no se suspendan, pero algunos que tenía que haber por estas fechas se ha suspendido por el coronavirus. En este caso se dice es un periodo de inactividad del trabajador por causas no imputables a su persona, ¿no? Entonces, es una situación de fuerza mayor, obviamente, pero es ajena a la voluntad del deportista. Entonces, en este caso, se tiene que pagar su salario por este periodo de inactividad. Y segundo, las resultantes de lesiones. ¿Qué pasa? Se da muchos casos. Trabajadores en el fútbol, creo que en el fútbol es el deporte con mayores riesgos, ¿no? En el fútbol constantemente se lesionan, ¿no? Entonces, según la ley del deporte y el decreto supremo 23.570, tienen derecho a seguir percibiendo su salario sin ningún descuento, ¿ya? Sin ningún descuento. Más adelante vamos a ver quién repone este monto de salario.
Luego, en caso de que la lesión se prolongue por tiempo mayor a 2 meses y que genere secuelas temporales o permanentes, se procederá conforme al régimen de incapacidad contemplado en la legislación social vigente a todos sus efectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el fútbol, que es el caso más común? Puede darse el caso de lesiones que incapaciten totalmente al deportista para que ejerza el deporte para el cual se ha preparado. Entonces, se han trabajado, por ejemplo, una lesión en la rodilla, por ejemplo. Hay lesiones que sí son tratables, pero de repente hay lesiones que no son tratables. Entonces, ese trabajador, su única fuente de ingresos es el fútbol profesional. Entonces, la ley dice que tiene que estar afiliado al ente gestor a corto plazo y a largo plazo también, como es la AFP. Entonces, si está en la AFP le va, conforme a la ley de pensiones, le va a dar a este trabajador, según su grado de invalidez, una pensión por invalidez hasta que cumpla 65 años. Entonces, si por ejemplo una lesión en la rodilla y demás que le esté imposibilitando jugar de por vida, ameritaría un grado de invalidez mayor al 60%, porque esa persona prácticamente no puede ya dedicarse a su profesión, ¿no? No puede, de por vida. Entonces, en ese caso, le van a calificar un grado de invalidez superior al 60%, con seguridad eso les digo, y le van a dar una pensión equivalente al 100% de su salario, de su promedio salarial de los últimos 5 años. Entonces, si ese futbolista, por ejemplo, se lesionó la rodilla, consecuencia de eso nunca más puede jugar fútbol, lo más probable es que le den el equivalente al 100% de su salario hasta que cumpla 65 años de edad, ¿ya? Siempre y cuando obviamente esté afiliado al ente gestor. Si no está afiliado al ente gestor, es un problema grave, gravísimo. Las personas bueno, acá tenemos clientes que han pasado otros seminarios con nosotros, seguramente los que han pasado el seminario de seguridad social a corto y largo plazo recordarán, hemos hablado qué es lo que dice el artículo 99 de la ley de pensiones. Nos dice cuando un trabajador quede inválido o falleciere a consecuencia del trabajo y por culpa del empleador no recibiere cobertura del ente gestor, estuviera en mora el empleador o no estuviera afiliado, dice el empleador con sus recursos financiará una pensión por invalidez, según el grado de invalidez, hasta los 65 años. Y si muere, una pensión, lo que se llama la renta de viudedad, para los derechohabientes, es decir, para el cónyuge o los hijos menores a 25 años, ¿no? Vitalicia para el cónyuge supérstite y hasta que cumpla 25 años si estudian los hijos menores de edad. Entonces, ahí sería grave la situación. Por eso la importancia en el deporte profesional no es negociable no dar un seguro de salud a corto y a largo plazo. No es negociable porque es una actividad de bastante riesgo, de bastante riesgo. ¿Ya? Entonces, el sistema prevé este tipo de casos, prevé, por eso establece que si se lesionan y se incapacitan para seguir practicando este deporte, entonces les da una pensión por invalidez hasta los 65 años. ¿Ya? Se les puede dar. Si a los 58 años cumplen requisitos para jubilarse, pueden jubilarse a los 58 años y seguir percibiendo su renta de invalidez. No son incompatibles según la ley de pensiones. Pueden percibir las dos rentas, renta de invalidez y jubilación al mismo tiempo. La pensión por invalidez, pero es solamente hasta los 65 años. A esa edad, automáticamente se deja de pagar. Seguimos. Entonces, esta es la forma en la cual el seguro de salud a corto plazo restituye las prestaciones en especie y en dinero ante un accidente de trabajo, una enfermedad común o un accidente ajeno al trabajo. Veamos el primer caso. ¿Qué pasa si el deportista se enferma? Ya, por enfermedad común o profesional. ¿Qué pasa? La prestación en especie le va a cubrir la prevención, atención médica general, la especialidad,
la hospitalización, cirugías, alimentación, exámenes complementarios, etcétera, 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 ¿no? Y la prestación en dinero, ¿en qué va a consistir? 75% del salario cotizable a partir del cuarto día de la incapacidad temporal. Ya, esa va a ser la prestación en dinero que se va a hacer. Después, si es por maternidad, porque puede darse el caso, en el deporte no únicamente hay deportistas varones, también hay deportistas mujeres. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya. Entonces, en este caso, si la trabajadora deportista, por ejemplo, queda en estado de gestación, la prestación en especie le va a consistir en cubrir toda la atención médica desde la concepción, la gestación, el parto y el puerperio, la atención médica, los controles prenatales, postnatales. Obviamente el empleador va a tener que pagar también los subsidios, las asignaciones familiares, como ser prenatalidad, natalidad, lactancia, sepelio. ¿Y en qué consiste la prestación en dinero? 90% del salario cotizable, 45 días antes y 45 días después del parto. O sea, 90% le devuelven al empleador. Y el empleador solo 10% del salario, ¿no? Y en caso de riesgos profesionales, ya sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional, cubre, ¿no? Las enfermedades profesionales, atención médica de especialidad, hospitalización, cirugías, exámenes complementarios, rehabilitación, prótesis en general, ¿no? Y por enfermedad profesional, 75% del salario y por accidente de trabajo, 90%. Estas son las prestaciones que da la Caja de Seguridad Social, a la cual esté afiliado el club deportivo, la asociación deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la afiliación. Y esto lo va a cubrir el ente gestor conforme al Código de Seguridad Social. Y también utilizamos como marco legal la Ley del Deporte, la Ley número 2770 del 7 de julio de 2004. Y en su artículo 11 nos dice que el deportista profesional percibirá por la prestación de sus servicios una remuneración económica establecida en un contrato. Nuevamente nos reitera la importancia de que exista un contrato de trabajo para el deporte. La relación laboral que vincula al deportista con el club estará sujeta a la Ley General del Trabajo. En el caso del fútbol profesional, estará sujeto a reglamentación especial. ¿Ya? Entonces, en el deporte, sujeto a la Ley General del Trabajo. En el fútbol, específicamente, además de la Ley General del Trabajo, el marco legal es el Estatuto del Jugador, aprobado por el Decreto Supremo 27779 del 8 de octubre de 2004, que aprueba en su anexo 3 este Estatuto del Jugador. Ya que este estatuto del jugador establece, por ejemplo, las condiciones de pase profesional, que tiene que haber de club a club para el ingreso, el cambio, el traspaso a otro club deportivo, las sanciones cometidas en el campo de juego, todo eso nos habla del estatuto del jugador. Entonces, son dos normativas, la norma general a través de la Ley General del Trabajo y la norma particular a través del estatuto del jugador. Pero en lo que respecta al fútbol profesional únicamente. Todas las demás ramas del deporte se sujetan a la Ley General del Trabajo y al Decreto Supremo 23570 y a lo establecido en la Ley del Deporte número 2770. Entonces, los derechos de deportista, atentos a estos. Primero, deportistas que deban participar en competencias departamentales, nacionales e internacionales se benefician con, he puesto los incisos correspondientes. El B dice, tolerancia en su horario de trabajo, sin perjuicio de su carrera laboral y profesional. Esto nos da la opción de que una persona deportista puede tener otras actividades remuneradas o no remuneradas. No está obligado a trabajar con exclusividad para el club. ¿Por qué? Porque en cierta manera hay esa flexibilidad, porque como es un trabajo que por su naturaleza no exige que los 360 días del año esté activo, obviamente en sus periodos de receso, que no haya campeonatos, puede después dedicarse a otras actividades.
Entonces dice, si tiene una actividad, ¿no?, ajena al deporte y tiene un campeonato, tiene tolerancia en su actividad secundaria para dedicarse a las actividades de su deporte, de su profesión. Luego, declaratoria en comisión con goce de remuneración, cuando se trata de deportistas con relación de dependencia laboral en el sector público-privado. ¿Qué pasa? Se ha dado casos. Ustedes sabían, ha habido una persona, no recuerdo el nombre, que manejaba cuatriciclos, ¿ya? Y esa persona se volvió famosa porque en un evento deportivo al anterior ex vicepresidente le dijo, respete el 21 de febrero, no sé si recuerda. Esa persona fue designada viceministro, ¿no? Entonces, al amparo de esta normativa, esa persona y demás, por ser un deportista profesional, tenía derecho a participar en competencias internacionales. Entonces, acá dice, derecho declaratorio en comisión con goce de remuneración, ya sea de situaciones del sector público o privado. Entonces, en este caso, seguramente, para que participe ha participado en el Rally Dakar de Arabia Saudita, le han dado una declaratoria en comisión con goce de haberes, ¿no? Esa es la forma con la que se ha procedido, amparándose en el artículo 20 de la Ley del Deporte, ¿no? Luego, tiene derecho a un seguro que cubre los riesgos de accidente, invalidez parcial, total y muerte. Además del seguro social a corto plazo, a través de las cajas y a las AFPs, tiene la obligación del empleador de cubrir un seguro que cubra accidentes, invalidez parcial, total y muerte, ¿no? O sea, es una obligación adicional para el empleador. Y luego la protección médica deportiva y medios de recuperación en relación con las exigencias de los diferentes niveles de prácticas deportivas. ¿Ya? Es otra obligación que tienen, otro derecho que tiene el deportista. Los dirigentes también tienen derechos, ¿no? Primero, dice acá, licencia y o tolerancia en su horario de trabajo, sin perjuicio de su carrera laboral y profesional, sin descuento alguno en su remuneración y sin cargo a vacación. O sea, tienen un trabajo y al mismo tiempo pueden ser dirigentes deportivos. No hay ninguna incompatibilidad, ¿ya? Pueden ser dirigentes. Si como dirigente tiene que acudir a algún congreso deportivo y demás, tiene derecho a una licencia y o tolerancia, sin perjuicio de su carrera profesional, dice, sin descuento alguno en su remuneración, o sea, sin descontarle su salario y sin cargo a vacación. ¿Ya? Estos son los dirigentes en el sector del deporte. También incorporación al seguro social, que lo hemos hablado, ¿no? A corto y largo plazo, ¿no? Las relaciones con los clubes y demás se rigen por este Reglamento Nacional de Transferencias y Habilitaciones, por el Decreto Supremo 3570 del 26 de julio del 93, ¿no? A esos se refiere. Y el régimen disciplinario del deporte, ¿qué es lo que establece? Establece las causales por las cuales un deportista, si incurre en determinadas faltas, puede ser sancionado, ¿no? Y las sanciones van desde la amonestación, la expulsión, la multa económica, la inhabilitación y demás, y la inhabilitación que puede ser temporal o definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco legal de su régimen disciplinario del deporte? Es el Código Nacional de Penas, aprobado por el Decreto Supremo 27779 del 8 de octubre de 2004 en su anexo 4. ¿Ya? Entonces, este es el marco legal para sancionar. ¿Qué establece este código? Establece en primera instancia el estatuto y el reglamento de la asociación o federación a través de una comisión disciplinaria, es decir, cada asociación deportiva, federación y demás tiene su estatuto, tiene su reglamento que establece una comisión disciplinaria para sancionar. Entonces, en primera instancia son estos que sancionan. Y en segunda instancia, como un tribunal de apelación, lo que es el Tribunal de Justicia Deportiva, para sancionar a todos aquellos deportistas que han cometido faltas en el ejercicio del deporte. Y esos son los tipos de faltas, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos. Agresión de hecho,
agresión de palabra, amenazas, apropiación indebida de bienes del deporte, conducta indecorosa y o inmoral, defraudación de recursos, juego o desgano, uso de estimuladores o análogos, que es cuando utilizan pastillas, drogas, ¿no? Para rendir más, lesiones ocasionadas con dolo directo, cuando de voluntad propia se autolesionan, rebelión, soborno, etcétera, etcétera. Todas estas son las faltas que un deportista puede cometer y son sujetos a sanciones. Hay también de omisión, como ser abandono de cargo, abandono de campo deportivo sin causal justificada, el desacato, rebeldía también está, incumplimiento de deberes. Entonces, estos son los tipos de falta que puede cometer un deportista. Y las sanciones son, miren, tenemos suspensiones por tiempo determinado, suspensión por actuaciones. Por ejemplo, se les puede suspender acá de 1 a 12 partidos, es un ejemplo. Y de tipo económico tenemos las multas, indemnizaciones y retención de su recaudación o bolsa conceptuado como líquido. O sea, todo lo que se recaudó a favor de este deportista se les puede retener. Estas son las sanciones que existen en el ámbito deportivo. Inhabilitaciones también hay, que es cuando se destituye o se pierde el mandato o su cargo, cuando se los descalifica, por ejemplo, ¿no? Otro, pérdida de afiliación o desafiliación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inhabilitación de escenario, eliminación, pérdida de puntos, estas son las sanciones para el deportista profesional, ¿no? Y hechos censurables tenemos también estos, ¿no? Agresión de hecho. ¿Cuándo es la agresión de hecho? Su sanción es suspensión de 6 meses a 3 años e indemnización si hubiera lugar. Por ejemplo, en el caso de apuestas públicas, suspensión de 1 a 6 meses. O sea, las apuestas están prohibidas en el deporte, por si acaso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en conducta inmoral, la sanción es suspensión de 90 a 120 días y o multa de 200 a 610 UFBs, ¿no? Aquí tenemos otros tipos de sanciones y demás, ¿no? Otras conductas sancionables, incumplimiento de deberes, mal uso de bienes del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para finalizar, el contrato de trabajo en el autotransporte y demás. ¿Por qué también es especial este tipo de contrato? Porque este tipo de contrato tiene varias características sui generis. Uno es que hay diversas etapas. Una es la etapa en la cual efectivamente el trabajador del transporte, por ejemplo, cuando es interprovincial, es un tiempo en el cual está conduciendo el vehículo. Luego hay otro tiempo en el cual suben los pasajeros, se carga los equipajes. Luego hay otro periodo de tiempo en el cual se descarga pasajeros y lo propio con equipajes. Hay otro periodo de tiempo igual que están en la fila de espera, porque hay un rol de turnos que les da la terminal de cada región. Entonces, es un contrato especial. Por su naturaleza, no se puede sujetar a una jornada estable. No es como las oficinas, que entran 8, salen 12, entran 2, salen 6. No se puede, porque es difícil regular ese tipo de jornada, porque hay tiempos de inactividad no por voluntad propia, sino por la naturaleza del servicio, y hay tiempos de mucha actividad, como es cuando efectivamente está conduciendo el vehículo, ¿no? Entonces, esto obviamente implica una regulación también especial. Marco legal no hay mucho, lamentablemente. Hay normas muy dispersas. He tratado de recuperar todas las normas que tenemos vigentes, pero la mayoría están desactualizadas, otras han sido anuladas, abrogadas, entonces es un caos en este sector, ¿no? Primero tenemos la Ley General del Transporte, que es la Ley 165 del 16 de agosto de 2011. Es la ley artículo 229. Por ejemplo, ¿qué nos dice sobre el horario? Dice, los horarios de trabajo de los conductores deben estar en función a la cantidad de vehículos, primero, que circulan en la ruta.
la frecuencia óptima de servicio y el tiempo máximo de trabajo de un conductor, considerando sus descansos periódicos y relevos. Entonces, ¿qué nos dice acá primero? Esta jornada ya nos dice de antemano que no se puede regular, pero tiene que estar sujeta a la cantidad de vehículos que circulan en la ruta, a la frecuencia óptima, es decir, debe optimizarse el servicio al público porque es un servicio público que se da. Y luego nos habla de un tiempo máximo de trabajo de un conductor. No nos olvidemos, especialmente cuando se viaja de noche, implica riesgos, implica peligros. El trabajador tiene que estar en un estado físico, pues, de absoluta lucidez, ¿no? De absoluta lucidez. No puede estar somnoliento, no puede manejar cansado porque va a poner en riesgo su vida y la de todas las personas que está transportando, ¿ya? Luego dice, los vehículos que prestan servicio de transporte público, automotor, de pasajeros, deberán cumplir las rutas, horarios y frecuencias establecidas en su autorización respectiva, sin sobrepasar el límite de velocidad, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa específica. Entonces, ¿qué nos dice? Como segundo parámetro, el servicio de transporte público tiene que regirse a las rutas, a los horarios y a las frecuencias que se han establecido en su autorización. Pero dice, ojo, sin sobrepasar el límite de velocidad. O sea, te autorizo a que cumplas obligatoriamente esta ruta, pero tampoco te sobrepases en la velocidad, ¿ya? Entonces, es un aspecto bien delicado, porque por un lado el Estado le impone rutas a cumplir, pero por otro lado le dice, pero ten cuidado, no excedas la velocidad, ¿no? Estás transportando personas. En otras palabras, es lo que dice la ley. Y sobre el régimen laboral, la Ley General del Transporte nos dice que se aprobará normativa específica para definir un régimen de trabajadores del transporte, ¿no? Que defina cantidad de horas de trabajo, obligaciones por parte de empleadores, compensaciones, condiciones de seguridad ocupacional. Ese reglamento hasta la fecha no existe, no existe. Se ha tratado de implementar a través de una resolución ministerial de servicios del Ministerio de Obras Públicas, pero sin éxito, sin éxito. Esta es la resolución ministerial del año 2017, del 30 de enero de 2017, que a la fecha está abrogada, que establecía el reglamento de transporte de pasajeros y establecía una serie de condiciones que tenía que cumplir. Una de esas, por ejemplo, era la prohibición de manejar en estado de ebriedad, ¿no? O con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Era uno de esos. Luego establecía muchas condiciones más que tenían que cumplir. Por presiones del sector de autotransporte se ha abrogado esta normativa porque les obligaba a ellos a pasar cursos de atención al cliente, cursos de capacitación y al final han dicho, se han quejado de que eran muchas obligaciones que no les permitía ser efectivos, les estaban perjudicando, entonces por presiones se abrogó esta resolución, ¿no? Entonces quedó a la fecha sin reglamentación la Ley General de Transporte. Y tenemos también este Supremo 5207 del 29 de abril del 59, como pueden ver, bastante antigua, que nos dice que todos los choferes que trabajan por cuenta ajena, ojo, 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 nos dice trabajadores por cuenta ajena, no nos dice trabajadores por cuenta propia, porque hay gente que con su propia movilidad se afilia a un sindicato y trabaja. Estos no están sujetos al ámbito de aplicación. Nos habla de aquellos que trabajan por cuenta ajena, es decir, que son contratados como empleados de un propietario para manejar un vehículo. Y dice también, así como sus ayudantes, tienen la categoría de empleados para los efectos de las leyes sociales, cualquiera que fuese la forma de remuneración que perciban, sea sueldo, porcentaje, por viaje, forma mixta o combinada resultante de las anteriores formas de pago. Es decir, no interesa si es a porcentaje, si es por viaje, si es a comisión, si es a sueldo y demás, se consideran empleados siempre y cuando trabajen por cuenta ajena. Es decir, claro ejemplo, en palabras sencillas, que no sean los dueños de la movilidad, ¿no?
o que siendo dueños de la movilidad se afilien a una empresa que les obliga a cumplir rutas, ¿no? Y que esa empresa sea la que haga los cobros y que a él le pague un porcentaje. Ahí estamos hablando de un trabajo por cuenta ajena. Entonces, no interesa cuál es la forma de remuneración, si es a porcentaje, a comisión y demás, se considera empleado. Eso a los choferes y a sus ayudantes. Lo propio, la misma categoría, le dan a los mecánicos, ¿no? Es decir, a todo personal que hace mantenimiento, ¿no? Igual los considera empleados, ¿no? Pero siempre y cuando trabajen por cuenta ajena. Ahora, si trabajan desde su taller propio, obviamente no se consideran empleados porque trabajo sería por cuenta propia. Pero si ellos trabajan con los instrumentos de la empresa y el beneficiario es la empresa, entonces es por cuenta ajena. Entonces sí se consideran empleados los mecánicos, independientemente de la forma del salario, sea a porcentaje, a comisión, a sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice, se presume la existencia de contrato de trabajo en todos los casos que se establezca la prestación del servicio a un empleador o patrón. Entonces, si hay un empleador que se